tal? Muy buenos días. Iniciamos una nueva jornada informativa hoy domingo 28 de febrero del 2021. Este es su noticiero matutino Estación Libre, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Lima. Los saluda Jesulín Hernández y me acompaña como todos los domingos Miguel Saurín. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Buenos días, Jesulín. Buenos días a todos los que nos acompañan desde muy temprano. Empezamos así una semana llena de novedades informativas. De inmediato vamos a presentarles nuestros titulares. Ante el incremento del uso de las bicicletas durante la cuarentena, se duplicaron las muertes de ciclistas en el país. La cuarentena y el aislamiento social son las únicas medidas preventivas de salud pública no farmacológicas para controlar la COVID-19, mientras llegan las vacunas al Perú. La educación a distancia trajo consigo cambios en diferentes ámbitos, el cual tuvo un giro de 180 grados debido a la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Los hospitales han tenido un incremento de COVID-19, pero han dejado de lado a las otras enfermedades tanto como el VIH. Como los negocios en tiempos de pandemia han cambiado por completo. Así es, después del repaso de nuestros titulares, vamos a una pausa y regresamos con más información. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Ellos saben que con tu toque, su Agiromen es más rica. Muchos más. Agiromen pone el sabor. El toque lo pones tú. Sabor a mí. Ajinomoto. Regresamos del corte comercial con más información. Durante el año pasado y lo que va de este año, se han elevado la muerte de ciclistas en el país. Las causas recaen tanto en ciclistas como en conductores de transporte motorizado, además de una pésima infraestructura vial y un desconocimiento y falta de respeto de las normas de tránsito en el territorio nacional. Veamos. En medio de esta pandemia por el COVID-19, la bicicleta se ha convertido en uno de nuestros más grandes aliados. Su uso se ha extendido y se ha hecho primordial debido a la falta de un transporte seguro y adecuado en medio de este panorama mundial. Por el contrario, tanto los buses, cústers, taxis y colectivos que invaden las ciudades representan un gran foco de contagio del virus, por lo que se limitó su circulación durante las cuarentenas. Ante esta nueva realidad, distintos especialistas reconocen las bondades del uso de la bicicleta en nuestro día a día. Poder ofrecer seguridad a los ciclistas y especialmente post-COVID, porque un gran número de potenciales usuarios van a mutar de el transporte público, el transporte informal, a la bicicleta, que es un transporte seguro, saludable, amigable, intermodal, inclusivo y amigable con el medio ambiente. En el Perú, la bicicleta no ha sido un medio de transporte masivo, dada una serie de circunstancias que no han permitido su desarrollo. Entre las más mencionadas encontramos la falta de ciclovías y de infraestructuras adecuadas, así como el incumplimiento a las normas de tránsito. No es gratuito, entonces, que en el país se haya duplicado la muerte de ciclistas en accidentes de tránsito el año pasado, en comparación con el 2019. Paulatinamente, esta situación ha derivado en un cambio, aunque pequeño, de actitud respecto al uso de la bicicleta como medio de transporte. Incluso distintos municipios, entidades estatales y privadas se vienen aperturando espacios donde se promueve y facilita su uso cotidiano, así como una adecuada infraestructura para la cada vez mayor demanda en el uso de la bicicleta. Sí, pues como vemos en el reportaje, las cifras han aumentado considerablemente y creo que tanto es porque el tema de infraestructura vial no es muy buena
en todo Lima. Recién con la pandemia han abierto, pero han cortado la mitad de la pista, ¿no? Entonces eso hay que ver muy bien y hay que tener una mejor infraestructura. Lamentablemente falta información respecto a las normas de tránsito, ¿no? No estamos acostumbrados en respetar las señales y es muy importante que podamos respetar los espacios separados para los ciclistas. De esa manera estaremos evitando accidentes. La cuarentena y el aislamiento social son las únicas medidas preventivas de salud pública no farmacológicas para controlar la COVID-19. Vemos el reportaje. La cuarentena como medida para contener los contagios en el Perú realmente funciona. La cuarentena y el aislamiento social son las únicas medidas preventivas de salud pública no farmacológicas para controlar la COVID-19 mientras llegan las vacunas al Perú. Probablemente la cuarentena sola no sea suficiente para controlar la propagación viral, considerando el posible contagio en casos de asintomáticos ante la propagación de la segunda ola de la COVID-19. Por otro lado, la cuarentena, sumada a otras medidas de prevención, como el cierre de escuelas, universidades, restricciones en los centros laborales, como también en los transportes terrestres y aéreos, tuvieron un efecto mayor sobre la reducción de la transmisión, pues estas medidas, al ser evaluadas, concluyeron que surgieron efectos negativos potenciales, como son los factores sociales, económicos y psicológicos. Una de las medidas que se repite en nuestro país, como en otras ciudades del mundo, es la cuarentena, con el fin de frenar el avance de los contagios. En esta segunda ola, en los centros laborales en general, estarán restringidas durante la cuarentena. Asimismo, se prohíben las actividades con asistencia masiva como conciertos, actividades deportivas o marchas. Estas medidas harán que sea más difícil la transmisión del virus. Tanto la cuarentena como el aislamiento disminuye la velocidad con que se propaga el virus. Con ello no se elimina el mal de raíz, pero al menos contribuimos en un alto porcentaje a que su incidencia sea mucho más lenta y con ello la capacidad de respuesta de los sistemas de salud puedan afrontar los casos. Sí, bueno, como vemos en la nota, sí, la cuarentena es la única solución, pero no se puede expresar muy fuerte esta cuarentena, este aislamiento, no hay respeto por eso, ¿no? Entonces creo yo que unos 15 días bien ajustaditos en nuestra casa podemos lograrlo, pero no todos, pues no todos podemos llevarlo de esa manera. Entonces hay que tener un buen estudio, ¿no? Un buen estudio para que podamos sobrepasar esta etapa, ¿no?, que tenemos. Es muy importante que sigamos cumpliendo las disposiciones del gobierno para evitar el incremento del COVID-19 y que siga cobrando muchas vidas. Hasta el momento tenemos ya más de 45.000 muertes y no bajemos la guardia, ¿no? Importante siempre lavarse las manos y la única manera de poder prevenirnos hasta que podamos ser vacunados. Vamos a una pausa y regresamos con más información. En Lima hay tanta humedad que respiramos agua y las paredes también, a menos que construyas con cemento Inca Antisalitre, preparado para nuestro clima húmedo y salitroso, haciendo tu casa resistente en el tiempo. Elige bien antes de construir. Cemento Inca Antisalitre. La educación a distancia en tiempos de COVID, que trajo consigo cambios en diferentes ámbitos, y uno de ellos fue en los niños, el cual tuvo un giro de 180 grados en la pandemia del COVID-19,
a nivel mundial. Vemos el reportaje. El año 2020 trajo consigo cambios en diferentes ámbitos y uno de ellos fue en la educación, el cual tuvo un giro de 180 grados debido a la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Por primera vez a nivel nacional, las clases se han dado de manera remota, por radio, televisión e internet con el programa Aprende en Casa, producido por el Ministerio de Educación del Perú, para los estudiantes de educación básica como lo es inicial, primaria y secundaria, a la vez educación básica especial PRITE y SEBE, y educación básica alternativa, con el objetivo de continuar con las clases escolares durante el estado de emergencia causado por el COVID-19. A lo largo de los años es bien sabido que la educación en el Perú no es una de las mejores. En el año 2018 el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA nos ubicó en el puesto 64 de 77 países evaluados. Esta prueba evalúa a los escolares de cada país en los ámbitos de comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Me agarro la cintura. A lo largo de la pandemia, ¿cuáles fueron las dificultades para los alumnos bajo la metodología de Aprende en Casa? En las zonas más alejadas, los alumnos deben buscar la manera de poder acceder a las clases. Las medidas que se implantaron no han logrado una cobertura del 100% en varias regiones del país. En los lugares más alejados de Puno, no se aplica el Aprende en Casa. Al no existir frecuencias de radio, antenas de televisión y mucho menos señal de teléfono, aquellos niños que quieren aprender para ser el futuro del país deben caminar cuesta arriba para poder estudiar. Ahí, verdaderamente, la educación es a distancia. Como los 5 kilómetros que tienen que caminar cargando sus radios, a pilas, cuadernos y lápices. Algunos padres llevan sus celulares buscando alguna señal a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar para que sus hijos se puedan comunicar con sus profesores, improvisando de esta manera un salón de clases al aire libre. Cuando no hay señal, tenemos que subir más allá para captar. Tal vez nosotros seamos el futuro de este país, pero sin la educación no vamos a lograr ningún sitio. Seamos claros, esto no es de ahora. Antes de la pandemia provocada por el COVID-19, estas carencias ya existían. Muchos de los niños caminaban durante horas por lomas y cerros para llegar a sus colegios. En La Libertad, Lambayeque y Cusco existen localidades donde los escolares también tienen dificultades para acceder al programa de Aprende en Casa. Y la principal carencia, como ya hemos mencionado, es la nula accesibilidad a equipos por el cual puedan acceder a las clases. Es un nuevo año y consigo trae el inicio de un año escolar. Y los más ansiosos por iniciarlo son los niños. Pero ahora, ¿qué sorpresas y novedades nos traerá la educación? Un buen reportaje, más que todo, pero siento que la pandemia sí ha dado un giro muy importante, más que todo para los niños y los padres, porque ahora los padres están a su costado y cuando no hay nadie que pueda ayudarlos, ¿no? Que por ejemplo, si los padres están yendo a trabajar ahora, ¿no? El teletrabajo ayuda, pero sin embargo hay algunos que no, que siguen yendo. Y eso es un poco difícil para los niños, ¿no? Que no pueden salir, están todo el día en las casas. La educación ayuda a medias, sí también bastante en algunos casos. Es muy complicado todo, ¿no? Ha sido todo un reto la educación virtual en los colegios, tanto para primaria y secundaria. El adaptarse a las nuevas tecnologías ha costado un poco, especialmente a los padres de familia que de una u otra manera acompañan en la educación de sus hijos, pero también los escolares, un poco que les ha costado el trabajar las nuevas herramientas como es el Zoom, el Google Meet y otros que se han utilizado para las clases. Bueno, seguimos con el bloque de entrevistas. En esta oportunidad tenemos a una gran educadora, nivel primaria, ¿no? Le cuento un poco. Ella es licenciada en educación por casi 18 años de carrera, tiene 18 años de carrera, impresionante. Ella es la licenciada Evelyn Cárdenas Peña. Está licenciada, mucho gusto por venir. Muy buenas tardes, Jesulín Hernández. Agradezco al programa Estación Libre por la invitación a este segmento. Sí, efectivamente, soy docente del nivel primario
En la actualidad trabajo en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en el distrito de Comas. Y sí, estoy dispuesta a contestarte aquellas preguntas que me puedas hacer. Bueno, a puertas de empezar el año escolar, ¿no? Ya falta casi menos de un mes. El 8 de marzo empieza, ¿no? Dígame, licenciada, ¿cuáles son los desafíos que van a tener que afrontar en estas clases virtuales? Ya que el año pasado ha sido muy difícil y complejo, también podemos decir, ¿no? ¿Cuáles serán las novedades para este año? Por la pandemia, claro. Bueno, sí, efectivamente, el año pasado fue un año muy catastrófico, se puede decir, lo que es en el sector estatal, particular. No tuvimos muchas armas, ¿no?, para lograr mantener y controlar la deserción escolar, pero el desafío principal es alcanzar y lograr que el estudiante aprenda, se sienta seguro delante de un computador, ¿no? ¿Y cómo logramos eso? Mediante métodos, estrategias de enseñanza innovadoras, ¿no? Tú me preguntas o te puedes preguntar, ¿y cómo enseñas delante de un computador? Bueno, para eso nosotros como docentes manejamos lo que es los títeres, el teatro, los gestos, los movimientos, ¿no? Y hacerlo sentir al estudiante que es diferente, sí, el aprendizaje, pero puedes mostrar un poquito de empatía con él mismo, ¿no? Y el desafío principal es lograr tener esa calidez, ¿no? Esa calidez, ese aprendizaje que no lo vamos a obtener mediante las aulas o las clases presenciales, pero hacerle llegar, ¿no?, que le importas, que le interesas, ¿no?, al estudiante. ¿Y cómo lo haces eso, no? Durante participación en clase, durante dominio de muchas actividades de los estudiantes hacia la docente, ¿no? Y así logramos obtener un óptimo aprendizaje. Sí, la cuarentena todavía sigue, la cuarentena todavía tal vez se prorrogue más porque sabemos que las personas no se cuidan, las personas no siguen al pie de la letra las indicaciones, las mascarillas, todo el tema, ¿no? También la coyuntura política por la que las vacunas no están llegando, somos el último país, todo eso, ¿no? Entonces lo único que creo que podría ocurrir más que todo, que ya el Ministerio de Educación lo ha decretado, que todavía este año va a seguir en tema de la tecnología, ¿no? A manos de la tecnología, todo va a ser virtual. Entonces la pregunta que todo el mundo se hace y también es para que no la responda es si hay ventajas o desventajas en el tema de tecnología más que todo, ¿no? Para los chicos, para los grandes, para los jóvenes que ya están a puertas de salir del colegio, ¿no? Este año. Eso les ayuda, no les ayuda, a ver qué pasaría, ¿no? Claro, sí, mira, yo te cuento de que han habido ventajas y desventajas, las han habido, ¿no?, en este nuevo método de enseñanza. Si bien es cierto, durante las clases de manera presencial, muchos estudiantes no contaban con el apoyo de los padres de familia, quienes ellos son los que juegan un rol muy importante en el aprendizaje de sus hijos. Ahora, pues, ¿qué podemos esperar en estas clases virtuales, no? Ya que un 40% de hogares cuentan con la tecnología disponible para estas clases virtuales. Una gran desventaja es la deserción escolar, ¿no? Tanto en el sector estatal como el sector particular, ¿no? Que muy aparte es el apoyo y la orientación, ¿no?, que deben de recibir los estudiantes. A la vez también otra gran desventaja es la poca capacitación que obtenemos los maestros, ¿no? Ya sea del sector estatal, lo vuelvo a repetir, como el sector particular. Y tampoco manejamos esas plataformas que necesitan los estudiantes para desenvolverse y en el aprendizaje que debemos brindarle. Muy aparte, que no contaban con una plana docente capacitada para desenvolverse frente a un computador. Licenciada Evelyn Cárdenas, buenas tardes. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los padres de familia, ya que próximamente estarán iniciando las clases virtuales?
Bueno, yo te puedo sugerir que las recomendaciones principales para estas nuevas clases virtuales que vamos a brindar en el 2021 sería que el apoyo constante del padre, ¿no? ¿Cuál es ese apoyo? Su función es estar supervisando al estudiante tanto en las tareas, apoyarlo en el desarrollo de las mismas y, por supuesto, tener la paciencia absoluta para poder realizar estas clases, ya que como nosotros docentes no estamos en presenciales, el padre está cumpliendo esta labor para poder afrontar esta nueva tecnología, este nuevo método de trabajo para los niños. ¿Qué le pediría al ministro de Educación para mejorar las clases virtuales que próximamente estarán iniciándose en nuestro país? Bueno, yo como docente le pediría al ministro de Educación pues que logre un mejor acceso al internet a aquellas ciudades, a aquellos pueblos que no cuentan con ese acceso, y una capacitación constante y muy buena para mis colegas. Eso es lo que yo le pediría al ministro de Educación. Licenciada Evelyn Cárdenas, queremos agradecer su participación en Estación Libre. Los padres van a tomar en cuenta sus recomendaciones en las clases virtuales. Y nos dirigimos a los padres de familia, no hay que bajar la guardia, próximamente estarán empezando las clases virtuales. Es muy importante decirle a los hijos la importancia de siempre lavarse las manos. Regresamos en el próximo bloque, no se muevan, volvemos. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Ellos saben que con tu toque, su Agiromen es más rica. Muchos más. Agiromen pone el sabor. El toque lo pones tú. Sabor a mí. Ajinomoto. Los hospitales han tenido un incremento de COVID-19, pero han dejado de lado a las otras enfermedades, tanto como el VIH. Conozcamos un poco más de cerca de este reportaje. Adelante. A diario cientos de personas recurren a los diferentes hospitales buscando que sus familiares sean atendidos por COVID-19, pero existen algunas enfermedades crónicas que no están atendiendo, como es el caso de VIH. La atención de las personas con VIH en esta pandemia que nos tiene a todos en momentos difíciles, ¿no? Atravesando situaciones problemáticas, está generando un serio retroceso en la prevención del VIH y en la atención a muchas personas con diagnóstico VIH positivo. Es restringida en cuanto al acceso a servicios de salud, y en cuanto al tema de la medicación no se está cumpliendo ni siquiera con los protocolos que ha establecido el mismo Ministerio de Salud, como por ejemplo la provisión de medicamentos para 3 meses de tratamiento antirretroviral o para la entrega de los tratamientos médicos. Esto debido al desabastecimiento por problemas en las compras de los medicamentos que han habido de parte del MINSA, en donde nos hemos enterado que un proceso de compras se ha demorado casi 8 meses durante la pandemia y que ha tenido sin medicamentos por más de un mes a las personas con VIH. En realidad, los centros de salud, hospitales, postas médicas, CERITs, UANS, las atenciones son muy precarias con respecto a la población que vive con VIH, como también el tema de las atenciones médicas periódicas. No hay insumos para prevención en estos momentos. Desde los centros de salud no se están haciendo tamizajes. Tienes que usar también tu mascarilla, porque es importante prevenirte el COVID. Es mejor no tener COVID a que te esté dando o exponerte. Entonces, usar tu mascarilla, usar tus medidas de prevención, el lavado de manos, el distanciamiento físico y las recomendaciones que sigue el propio Ministerio de Salud. Y también la última recomendación es el tema de la vacunación. Si soy personal de salud, tengo VIH y formo parte de esta lista de vacunados, hacerlo. No tendría que tener ningún temor debido a que la ONUCIDA ha manifestado de que
las personas con VIH no tienen ningún tipo de contraindicaciones el vacunarse contra el COVID, entonces por allí descartar estos mitos o estos miedos que se puedan tener, ¿no? El MINSA continuará con la vacunación al personal de salud, los cuales ya fueron identificados. Si presenta síntoma de COVID, llama al 113. No automedicarse. Tu salud es primero, informó Miguel Saurín. Así es, como hemos visto en el reportaje, sí es muy difícil que los médicos pasen de un lugar a otro lugar, entonces el cambio es muy drástico. Esperemos que esto solucione, porque la verdad es que es muy difícil para los otros pacientes que no son COVID, porque es todo lo que está abarcando, COVID en todas partes, ¿no? Es muy importante de que el gobierno siga atendiendo todas las demandas en relación a las atenciones en los diferentes hospitales de nuestro país y no solamente centrar en COVID. ¿Es importante la atención del COVID? Sí, pero existen algunas otras enfermedades crónicas, como es el caso de VIH, que durante el tiempo de la pandemia del 2020 y lo que va del año se han dejado de atender en muchos hospitales. Las personas que están viviendo con VIH no están recibiendo tratamiento y sin el tratamiento no pueden seguir viviendo. Los negocios en plena pandemia, tanto en el Perú como en el resto del mundo, han cambiado radicalmente en las últimas semanas debido al coronavirus. Tanto así que algunos han tenido que cerrar sus negocios o implementar muchas cosas que no pensaban hacerlo. Los negocios en plena pandemia, viendo la perspectiva comercial tanto en el Perú como en el resto del mundo, ha cambiado radicalmente en las últimas semanas debido al coronavirus. Muchos negocios han tenido que paralizar las ventas y gran cantidad de empresarios se han visto obligados a cerrar o despedir trabajadores. Dado que muchos consumidores tienen miedo de salir de sus hogares, los servicios de entrega profesionales han aumentado sus plantillas para asegurarse de que los bienes puedan ser entregados a tiempo. Si bien los servicios de entrega de alimentos a nivel nacional han sido los principales beneficiarios de la crisis, los servicios de entrega locales están experimentando una fuerte demanda. Más que construir un negocio fuerte, la tendencia que marca la nueva normalidad es fomentar un modelo empresarial flexible, que sepa moldarse en poco tiempo tanto a las necesidades del mercado como a las de sus empleados o clientes. Y por eso las empresas han optado por trabajar desde casa. Eso ha demostrado ser rentable. Los costes de infraestructura se han reducido y se gestiona mejor el tiempo. No obstante, las empresas que no han sabido ejecutar bien esta forma de trabajo han visto como muchos de sus empleados han generado estrés crónico, aislamiento e incluso deterioro físico. Una opción para evitar estos problemas es buscar asesoramiento para tejer una estrategia que cubra estas nuevas jornadas laborales y la transforme en más rentable y más seguras. Uno de los testimonios es de una emprendedora peruana llamada Tirsa. Soy Rodríguez, me llamo más Tirsa, soy de Chimbote, del hermoso puerto de Chimbote. Mi trabajo está completamente relacionado a que tú estés bien. Es más, yo comencé este trabajo porque sentí que las otras personas que estaban tan perdidas como yo merecían tener ese conocimiento. Me refiero a la salud. Son bastantes años, más o menos 10 años, que estoy vendiendo ya los aceites. Entonces llegué a Capital Semilla y dije, es mi oportunidad para aprender sobre marketing, sobre melodía, sobre presupuesto. Que ya está cumpliendo su sueño de formalizar y potenciar su negocio. Con su empresa, en estos tiempos de pandemia, ha podido contratar a 5 trabajadores, a los cuales le paga su sueldo formalmente. Emprendedora que tuvo que salir adelante dando teletrabajo, vender online y también delivery. Crecer su empresa no fue fácil, pero según lo que indica, obtuvo mejores resultados pese a esta pandemia. Entonces podríamos decir que las empresas aún siguen luchando por mantenerse en pie.
y siguen confrontando a este virus que más que todo hace que sean más fuertes día a día. El peruano nunca se rinde, sigue luchando y dando batalla. Así no veamos quién sea el adversario. Y llegamos al final de nuestro noticiero. Espero que haya sido de su agrado. Cuídese mucho. Lávense la mano, tomen su distancia respectiva siempre con mascarilla. Que tengan un día excelente. Así es, Miguel. Terminamos de esta manera una edición más de este noticiero matutino. Agradecemos su cordial sintonía y lo invitamos a continuar con la siguiente programación. Buenos días, chao chao.